¿Sabes cómo la Primera Guerra Mundial se reduce a un disparo en cievo? Sí, sí. El archiduque de Francia Fernando se hace estallar. Las alianzas se activan y florecen. Millones de muertos en el barro. ¿Y si te dijera que la verdadera chispa no fue una bala? Era una chequera. Un puñado de banqueros acurrucados en habitaciones llenas de humo desde Londres hasta Nueva York garabatearon préstamos por valor de miles de millones en dinero de hoy, que convirtieron una riña balcánica en el desastre más sangriento que la humanidad jamás haya inventado. Y el pateador financiaron a ambos lados. Quédese porque al final verá por qué su libro de historia se saltó esto y cómo se refleja en cada deuda de guerra que luchamos hoy. Muy bien, retrocedamos a 1914. Europa es un barril de pólvora. El nacionalismo está haciendo estragos. Los militares se están doblando. Y sí, ese asesinato enciende la mecha. Pero si quitamos los carteles de propaganda encontraremos algo mucho más siniestro. Una carrera armamentista financiera que se había estado gestando durante décadas. Estoy hablando de imperios que se ahogan en deudas por engullir colonias, patrones de oro que crujen bajo el peso de la avaricia industrial. Y una red de tratados secretos que no eran sobre fronteras, eran sobre los resultados finales. Imagínate esto: Gran Bretaña y Francia, la vieja guardia, sentados en enormes salas coloniales en África y Asia, succionando materias primas como caucho y petróleo para alimentar sus fábricas. Pero están apalancados hasta la empuñadura. Se acumulan las deudas de interminables aventuras imperiales. Alemania se convirtió en la potencia industrial advenediza, que llegó tarde a la fiesta colonial desesperada por conseguir restos en Marruecos y Oriente Medio para alimentar sus acerías. Rusia y Austria-Hungría se desmoronan gigantes que piden préstamos solo para evitar que sus imperios multiétnicos se fracturen y tiren de los hilos. No reyes o kaisers, sino los bancos mercantes de la ciudad de Londres Rothschild, llevan a Morgan prestando a tasas que harían sonrojar a un tiburón solitario. Para 1914, la economía mundial era una red frágil ligada al patrón oro. La moneda de cada nación está respaldada por lingotes, lo que significa un contratiempo en el comercio o los aranceles. Y el oro fluye como la sangre de una herida. Las rivalidades imperiales no eran solo viajes del ego, eran salvavidas económicos. Gran Bretaña bloquea barcos alemanes en el Mar del Norte. Eso no son juegos de la Marina. Eso es matar de hambre a las exportaciones de Berlín y quebrar sus bancos. Y aquí está el alucinante que vamos a desempacar hoy. Estas disputas financieras no solo hicieron inevitable la guerra, ellos lo financiaron. Desde los $500 millones de JP Morgan hasta los aliados que inclinaron la neutralidad de Estados Unidos a las desesperadas apropiaciones de oro de Alemania por parte de sus propios aliados. Pero esperen, ¿sabían? ¿Estos banqueros lo que estaban desatando? ¿O solo era un negocio? Agárrate fuerte. Los recibos están llegando y son más salvajes de lo que piensas. La gran revelación. Un préstamo que cambió todo está enterrado más profundo que una trinchera. Empecemos por la raíz. El imperialismo no era una noble búsqueda de la gloria. Fue un robo de dinero, simple y llanamente. A fines de la década de 1800, Europa, como grandes potencias, había dividido África como un pavo de acción de gracias. Gran Bretaña se lleva a Egipto y Sudáfrica por algodón y oro. Francia excavando en China en busca de caucho. Alemania codeándose a finales de agosto con Tangana y Namibia en busca de fosfatos. ¿Por qué? Sus fábricas estaban eructando humo 24/7, produciendo rieles de acero y rifles. Pero necesitaban recursos baratos para mantener las ganancias en exceso. Las colonias significaban mano de obra fresca, encerrados en mercados y materias primas enviadas de regreso a Manchester o Berlín. Pero aquí está el roce, y es un fantasmagórico. Construir estos imperios no era barato. Ferrocarriles a través de selvas, fuertes y desiertos, guerras con lugareños que no se imaginaban ser colonizados. Todo con la moneda de 10 centavos del gobierno.
lo que significaba pedir grandes préstamos a los bancos privados. Gran Bretaña. El sol nunca se pone campeón. Debía miles de millones en bonos en 1900, gran parte de ella a esos 5 titanes de la ciudad. Rothschilds, con su red que abarca desde París hasta Viena, Bearings, que acaba de sobrevivir a su propio fiasco de deuda argentina. Y J.P. Morgan al otro lado del estanque, mirando a Europa como un niño en una tienda de dulces. No eran préstamos públicos, eran acuerdos amorosos garantizados por futuros impuestos coloniales. En Francia, su presión norafricana dejó a banqueros de París como leonas sudando sobre administraciones de deuda al estilo otomano que básicamente convirtieron imperios en cajeros automáticos para prestamistas. Alemania sintió la presión más fuerte. Unidos en 1871, jugaban a ponerse al día. Su presupuesto de la marina se disparaba a rivales británicos, mientras que colonias como Togo apenas se pagaban por sí mismas. En 1913, la deuda externa de Berlín alcanzó los 20.000 millones de marcos, canalizada a través del Reichsbank y casas privadas como el Deutsche Bank y Rusia. Zar Nicolás estaba tomando prestado de los bancos franceses para armarse contra los otomanos, acumulando 6.000 millones de francos en bonos que hicieron de San Petersburgo un títere en la cuerda de París. Parece que el monopolio se volvió loco, ¿verdad? Pero ríete si quieres. Esta pirámide de deuda se tambaleaba. Los aranceles dispararon las guerras comerciales. El espléndido aislamiento de Gran Bretaña significó una contracción de las exportaciones alemanas que colapsó las reservas de oro de Berlín. Una mala cosecha en las colonias, una rebelión en la India y todo el sistema, un default del caos. Estos no eran espectáculos secundarios, engendraban paranoia. El Kaiser Guillermo II no solo estaba paranoico sobre el cerco, estaba mirando la bancarrota si Gran Bretaña ahogaba sus raíces africanas, y a los bancos les encantó. Más atención significó más préstamos, más intereses. En 1914, la economía europea era un castillo de naipes. Cada rey tiene una hipoteca de los mismos prestamistas. Pero, ¿cómo es esta pista a la guerra total? Entra en el patrón oro. Las esposas invisibles que convirtieron las rivalidades en puerta o muerte. Vale, respira hondo. Es hora de hablar del patrón oro. Suena aburrido, como algo de un libro de texto de economía. Pero esta fue la máquina del apocalipsis financiero que encerró a Europa en la guerra. Desde la década de 1870, todas las grandes potencias vincularon su moneda al oro. Una libra, una marca, un franco, todo canjeable por un trozo fijo de las cosas brillantes. Mantuvo el comercio suave, los precios estables hasta que no lo hizo. ¿Por qué? El oro es finito. Guerras, hambrunas, huelgas, cualquier cosa que interrumpiera la minería o el comercio significaba salidas de oro, caídas de la moneda y pánico. Gran Bretaña acaparó el 40% de los lingotes del mundo en 1914, gracias a los poros coloniales de Sudáfrica y Australia. Alemania pasa con las bóvedas del Reichsbank medio vacías después de las construcciones navales. Cuando estallaron las tensiones, como la crisis de Agadir de 1911 sobre Marruecos, donde Francia y Alemania casi se regían por los fosfatos, el oro comenzó a huir. Los bancos manipularon las tasas para atraerlo de regreso, estrangulando el crédito para los agricultores y las fábricas. ¿Se lo imagina? Un panadero berlinés no puede obtener un préstamo porque la flota de yates del Kaiser drenó las reservas. Esto no era abstracto. Golpeó vientres. El desempleo se disparó. Los disturbios por el pan se gestaron. Y el arreglo, más colonias para más minas de oro. Pero las colonias eran suma cero. Coge Marruecos y Francia. Toma prestado más de Rothschilds para armar. Ahora capa sobre los secretos. ¿Crees que las alianzas eran solo apretones de manos? No, eran IUs envueltos en sobres clasificados. El Tratado de Reaseguro de Bismarck de 1887, alto secreto, repleto de Rusia que prometía neutralidad a menos que Francia fuera alcanzada.
se mantuvo oculto para evitar asustar a Austria. Avanzando rápidamente hacia el Tratado de Londres de 1915, Gran Bretaña, Francia y Rusia sobornan a Italia con trozos de Austria y Albania por saltar del barco de las potencias centrales. Cláusula secreta, un préstamo de $50 millones más, acciones de botín de guerra. Y no me hagas empezar con el acuerdo Sykes-Picot, tallando tierras otomanas como un pastel. Todo silencio para dividir los campos petroleros después de la victoria. No eran diplomacia, eran capital de riesgo para la carnicería con bancos que suscribían los bonos. Alemania se encerró, se volvió hacia adentro, prestando a Austria y Hungría, acaparando el 71% de su deuda en 1918 y desnudando sus bóvedas de oro. Eran finanzas parásitas. Berlín financió la máquina de guerra de Viena mientras desviaba lingotes para tapar sus propios agujeros. La emoción golpea fuerte aquí. Millones marcharon para morir. Pero fueron los empleados de oro en Frankfurt los que tomaron las decisiones. Y si sientes esa ira justa burbujeando, bien, porque estamos en el punto medio. Y aquí es donde se retuerce realmente. Un banquero estadounidense interviene con un préstamo tan masivo que no solo financia la guerra, sino que obliga a un gigante neutral a elegir un bando. ¿Qué fue eso? ¿Y quién apretó el gatillo? No vas a creer el nombre. Si esta red de oro y codicia te está golpeando como a mí, exponiendo cómo unos pocos gatos gordos convirtieron rivalidades en ríos de sangre, hazme un sólido favor. Aplasta ese botón si estás furioso por estos bullicios ocultos. Y suscríbete para más historias sin filtros que las escuelas olvidaron. Activa las notificaciones también, porque a continuación estamos abriendo el libro de jugadas de banqueros. Su apoyo mantiene vivas estas verdades. Gracias por escribir hasta aquí. Ahora terminemos de desentrañar el hilo que rompió el mundo en dos. Muy bien, una recompensa cliffhanger. Entra en escena J.P. Morgan Jr., el coloso de Wall Street que convirtió la neutralidad en un punto de inflexión. Cuando estalló la guerra en 1914, se suponía que Estados Unidos debía sentarse. Wilson predicó la paz. El público bostezó. Pero Morgan olía a ganancias. Desde el primer día, su firma se convirtió en la aliada del personal shopper. $3,000 millones en municiones, alimentos, acero, todo canalizado a través de JP Morgan y Comr, como agente exclusivo. Eso es más de $80,000 millones hoy, amigos. Un solo préstamo de 1915, $500 millones a Gran Bretaña y Francia. La mayor emisión de bonos extranjeros de la historia. Un Rothschilds llegó desde Londres, transfiriendo fondos para mantener a París a flote. ¿Por qué arriesgarlo? La neutralidad puede ser condenada. Los socios de Morgan sabían que una victoria alemana significaba deudas en mora. En 1916, Gran Bretaña estaba financiando a todos. La ficha completa de Italia. 2/3 de las reservas de oro de Francia y Rusia se agotaron. Inversiones en el extranjero empeñadas. Crédito privado al máximo. Entra el tío Sam. Morgan presionó con fuerza a Wilson, susurrando que el colapso aliado redujo las exportaciones estadounidenses. El Comité de Nueva York lo interrogó más tarde. Resulta que estos préstamos ataron las manos de Estados Unidos. Incumplimiento de los miles de millones de Morgan. Armagedón económico. Así que en 1917, Doug Boy salió, no solo por la democracia, sino para salvaguardar el libro mayor de Wall Street. Alemania intentó contrarrestar los paquetes secretos con los otomanos para los envíos de oro, apuntalando a 1917 Viena con 3.500 millones de marcos en créditos. Pero resultó contraproducente. Los billetes del Reichs se triplicaron. Se avecinaba la inflación. Los bancos centrales, recién salidos de la prensa, como la Fed en 1913, suspendieron la convertibilidad del oro, imprimiendo fiat como confeti. No más reglas del juego. Solo una monetización interminable de la deuda. La guerra costó $28,000 millones en total. Los impuestos cubrían maní,
bonos vendidos por patriotismo comprado por abuelas e hijos. ¿Pero quién cobró? Las casas de Morgan y Rothschild toman encargos mientras las trincheras se llenan de pobres. Es desgarrador, ¿no? Las cartas del frente hablan de barro y los compañeros perdieron. Pero en casa, las salas de juntas brindaron préstamos de victoria. El costo humano, 16 millones de muertos, imperios destrozados. Sin embargo, la red financiera perduró. Surgieron los Estados Unidos, rey acreedor, y Londres fue destronada, pero aún intrigante. Esto no fue un accidente, era arquitectura. Así que, como las armas se callaron en 1918, los libros de contabilidad no se equilibraron. Rompieron el mundo. Versalles no era paz. Era una trampa de deuda recargada con reparaciones que encadenaban a Alemania, a la hiperinflación y al ascenso de Hitler. Ese catalizador de balas ciego. Pero la verdadera batalla se libró en bóvedas donde el oro superó a la gloria, y los préstamos duraron más que las vidas. Hemos idealizado las trincheras, pero el verdadero horror está aquí. Gente común, tu bisabuelo en el barro, concha mental impactada en tierra de nadie, sacrificada por hojas de cálculo. La próxima vez que escuche una guerra para poner fin a todas las guerras, recuerde que fue la guerra la que acuñó las finanzas modernas. Los Rothschild y los Morgan no dispararon, pero su tinta dibujó los mapas de la miseria. Y hoy resuena en cada tuit sobre sanciones, en cada rescate del FMI. Si esto volteó tu script en el historial, suelta un comentario. ¿Cuál es el turbio movimiento financiero que ha visto en las guerras modernas? Pulsa suscribir. Solo estamos arañando la superficie. Gracias por mirar. Sigue siendo curioso. Mantente escéptico. La historia no ha terminado. Está suscrito. Desvanecerse a negro.